Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista del canal, la número 35. En esta nos acompaña Pablo Flores del Rosario. Él es doctor en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, profesor en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, exprofesor de la Universidad Mexiquense del Bicentenario y autor del programa doctoral en Estudios para la Paz. Profesor visitante en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, Puerto Rico, y UNES de Caracas, Venezuela. Estancias de investigación en la Universidad Aigea Rodos, Grecia, y cuenta con diversos libros y artículos sobre filosofía y educación. Está en el Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y también desde el 2012 está en el Programa para el Desarrollo Profesional de los Docentes. Un gusto tenerte en este canal, Pablo. Seas bienvenido. Hola, gracias. Qué bueno que hayas hecho esta invitación. Me da gusto estar con una persona como tú. Bueno, y vamos empezando con nuestra entrevista sobre tu trayectoria profesional en esta propuesta pedagógica tan bonita que es filosofía para niñas, niños y adolescentes. Y la primera pregunta, y bueno, vamos a sumándole la segunda, ¿cómo conociste este proyecto educativo y cuál fue tu formación? Fíjate que estaba en la maestría en Filosofía de la Ciencia en la UAM Iztapalapa. Era el año 1990. Y entonces, al mismo tiempo, me invitaron a trabajar al Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Digamos que el campo profesional me hacía voltear a ver esa necesidad de la enseñanza de la filosofía. Entonces empecé a buscar alternativas, propuestas. Hay muchas propuestas para la enseñanza de la filosofía, pero en el 93 aparece una invitación en la jornada que decía Programa para la enseñanza de la filosofía desde la perspectiva de filosofía para niños, y Universidad Iberoamericana Puebla. Estará la doctora Anne Margaret Char coordinando el seminario. Y yo dije, no, esto no me lo puedo perder, dado que había buscado alternativas, enriquecimiento instrumental de Forrenstein, entre otras, ¿no? Pero esta propuesta en vivo, digámoslo así, en el 93, en abril del 93, marzo-abril, una semana en la Ibero, nos encerraron la semana completa y ahí estaba Anne Margaret Char, y ahí fue cuando, digamos, que ingresé a este programa, en el 93, en la Ibero. Para mayo, ahí mismo Anne dijo, hay un seminario de verano en agosto, julio-agosto, al cual están invitados, y entonces ya dije, no, pues no me lo pierdo, y me fui a este seminario. Claro, Tere de la Garza la conocí en la Ibero, pero también estaba como parte del staff en Montclair State University, donde estuvo Littman con nosotros en un seminario. Al Margaret Char, Tere de la Garza, Eugenio Echeverría coordinaban este seminario. Ahí también estaba Walter, por cierto, también llegaba Walter Cohen, también llegaba, y ahí digamos que nos formamos. Entonces estaba Walter Cohen, que ha desarrollado el programa en Brasil, muy intenso el trabajo que ha hecho Walter Cohen. Estaba Antonio Cosentino, de Italia, que también ha desarrollado mucho trabajo de filosofía para niños, y Jin Won Park de Corea, que también ha desarrollado en esa parte este programa. Otros más que les he perdido la pista, pero esto los tengo muy presente porque en Facebook, digamos que ahí nos vamos siguiendo, ¿no? Así fue como inició la cosa. Y entonces a partir de ahí, bueno, ya nos comentaban, ¿no? De esos estudios ahí en Montclair, Sí. y esa formación que de alguna forma adquiriste. ¿Qué pasó después? ¿Cuál fue esa experiencia ya al momento de conocer en vivo, se podría decir, filosofía para niños?
Sí, digamos que yo venía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Después tuve experiencias, pero en otro nivel, ¿no? Entonces, en esta experiencia en la Universidad Autónoma del Estado de México como estudiante, las clases eran muy tradicionales, muy dogmáticas, muy de toma nota, ¿no? Y entonces cuando yo llego al Instituto Superior de Ciencias de Educación a trabajar, pensé que eso ya no podía funcionar, ¿no? Cuando regreso de Montclair en el 93, pues ya para el 93, con los estudiantes que ingresan a la maestría, a la maestría en ese momento, empecé como a trabajar esta camisa de fuerza de empezar a preguntar, a cuestionar. Claro, eso implicaba una lectura triple, cuádruple mía de los textos, ¿no? Para que pudiera interrogar al estudiante y llevar más o menos el seminario de una forma dialógica. Ese fue como el primer impacto, ¿no? Después empecé a desarrollar congresos, que fue primero un coloquio nacional de filosofía para niños en 1998. Eugenio y Mónica ya habían hecho algunas cosas un poco antes en Guadalajara y en San Cristóbal. Pero digamos que intentaba en estos congresos de filosofía para niños a partir de 1998, intentaba como aglutinar, ¿no? Aglutinar esfuerzos tanto de universidades como de instituciones de educación básica. Y por esa vía, en el 99, se empezó a vislumbrar la posibilidad de desarrollar ese trabajo en SEIEM, que es Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Digamos que es el sistema educativo federal, porque aquí hay dos, ¿no? El sistema educativo estatal, que es donde trabajo, y el federal, que es de la federación, ¿no? Y entonces empezamos ahí a trabajar, y digamos que ahí fue como refinándose mucho esta idea de qué es hacer filosofía, ¿no? Porque hacer filosofía, en un primer sentido para mí, significaba como tener el sistema metafísico de cualquier autor en el campo de su historia y pensar que decir el sistema metafísico en la historia podía permitir que el otro tuviera alguna idea de qué es esto, ¿no? Y ya cuando trabajo con maestros descubro que eso es como muy lejano, muy ajeno, ¿no? O sea, ¿a quién le interesa Hegel en tal año, la revolución? O sea, era como una cosa muy lejana, ¿no? Pero entonces ahí fue cuando empecé a ver que la cosa era más, ¿cómo decirlo? Más vital, existencial, y entonces tomaba como caso paradigmático la existencia de algunos profesores y a partir de ahí armábamos ya cuestiones dialógicas. Entonces, uno, la filosofía para mí se me fue haciendo como más práctica, algo más que pertenece a la forma de vida de las personas, de los profesores aquí, ¿no? Eh, Y esto me lleva como a empezar a perfilar algunas concepciones de lo que era la filosofía y sobre todo cuando los maestros empiezan a trabajar el proyecto de filosofía para niños con los niños, se va notando como una forma de hacer filosofía de profesores que no eran filósofos, ¿no? Y esto es muy interesante porque yo recuerdo que Enrique Dussel estuvo con nosotros en Oaxaca, dio la conferencia. Después de la conferencia, nunca me preguntó quién es el auditorio. Él suponía que eran estudiantes de filosofía los que estaban en ese congreso, pero eran profesores, en su mayor parte, ¿no? Y los profesores empezaron a preguntarle, a interrogarlo, a cuestionarlo con preguntas que eran más fundamentales en términos de lo que había dicho. Había dicho una cosa de ética, una cuestión ética, y la interrogación ética desde un sentido existencial pega más a que preguntes qué es la ética para tal autor, qué es la ética para tal otro autor, qué es la ética en relación con la moral. O sea, preguntas así como muy académicas versus las preguntas de los profesores. Al final, Enrique Dussel dice, bueno, pues yo estaba sentado junto a él. Voltea y me pregunta, ¿cuál es la formación de tu auditorio? Y le digo, todos son profesores de educación básica, preescolar, primaria, secundaria, algunos de preparatoria, ¿no? Y me dice, pero es que eso es maravilloso. Estas preguntas no me las hacen en la facultad ni en la UAM. Dussel había sido mi profesor en la UAM Iztapalapa y después en la facultad, pero bueno, ya no lo seguí mucho. Y entonces me dice, tenemos que trabajar esto.
tenemos que hacer obras para que los niños puedan divertirse. Ya le enseñé el proyecto de filosofía para niños y dijo, bueno, hay que hacer algo para este país, ¿no? Por ahí va la cosa, por ahí va la experiencia. Y ahorita que nos comentado, ¿no? De encontrar ese sentido más práctico de la filosofía, esa forma de vida, ¿cómo ha afectado, o no tanto afectado, cómo ha transformado filosofía para niñas, niños y adolescentes en el proyecto de vida de esos profesores o inclusive en tu proyecto de vida? Es que se cruzan varios caminos acá, fíjate. Primero, en el 2000 empezamos el proyecto con educación básica en el Estado de México. Unos pocos años después, la UAM modifica sus planes y programas y me invitaron a trabajar algunos programas de filosofía y lo que dije es, vamos a trabajar en filosofía para niños, ¿no? Entonces, pero acuérdate de lo que te dije, la UAM tiene por estilo que se dicte la clase. Incluso hoy mismo, en estos días, una de mis hijas me dice, es que yo quería ponerlos a discutir con los estudiantes y los estudiantes se fueron a quejar con el coordinador diciéndole que querían recibir la clase, no que los pusiera a discutir, ¿no? Bueno, todo esto es como una tradición en la UAM. Entonces, el sistema educativo del Estado de México desde primaria, desde preescolar, primaria y secundaria ya lo estaba desarrollando. Años después, la UAM lo adopta y lo empieza a desarrollar. Y entonces yo lo empiezo a trabajar con profesores de prepa, por mala suerte, por cuestiones financieras, no se hizo un diplomado con ellos, que hubiera sido lo ideal, ¿no? Entonces solo algunas indicaciones rapiditas para que trabajaran. Y los profesores se van con ese ánimo de algo nuevo a las preparatorias y regresan, ¿no? Regresan con un desánimo que los ves y dices, pues, ¿qué les pasó, no? Y entonces todos, es que los chavos dijeron que no querían platicar, que no querían dialogar, que no querían pensar, lo que querían era que les diéramos la clase, ¿no? Y uno de los profesores dice, oigan, pero yo tuve una experiencia muy interesante, porque cuando estaba intentando hacer el diálogo, sentí que algo no marchaba en el diálogo en la clase con los chavos de prepa. Y de pronto, uno de los estudiantes de prepa, de primer semestre de prepa, levanta la mano y dice, profesor, si quiere, yo coordino ese diálogo. Yo he trabajado esto desde que estaba en la primaria y llevo varios años trabajándolo. Dice el profesor que este chavo de primer semestre de la prepa desarrolló un buen trabajo en una hora filosófico con sus compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué ha impactado en los profesores? Que los profesores se han llevado como sorpresas por este ya interjuego de estudiantes de que vienen de la primaria a la secundaria, ingresan al bachillerato y empiezan a cuestionarse por qué la clase tiene que ser de ese modo, porque no hay otro formato para desarrollar la clase. Ahora, en cuanto a los profesores, eh, muchos tomaron el diplomado que pagó el gobierno del Estado de México, la federación, lo pagó, ¿no? Ahí estábamos Eugenio, Tere de la Garza, Mónica y yo, y Santiago, el hijo de Tere de la Garza, ¿no? Y Maritere también. Estuvimos trabajando con los profesores. Hubo un grupo en Toluca, 60 profesores. Hubo un grupo en Atlacomulco, al norte del estado, 60 profesores. Y en Valle de México otros 60 profesores. Unos 180 profesores se capacitaron, ¿no? Se termina el diplomado y uno pensó que pues hasta ahí, pero no, los profesores se organizaron y dijeron, a ver, queremos un curso de lógica, queremos otro de historia de la filosofía, queremos otro de ética, otro de estética y otro de filosofía política para entender a Marcos, esta novela. Y entonces, digamos que se vieron tan interpelados en esta formación que ellos mismos pagaron lo que siguió, ¿no? Muchos empezaron a no evadir el trabajo con el programa, sino a ascender, ¿no? Porque se convirtieron en como símbolo de un buen profesor en muchas escuelas.
Entonces los supervisores dijeron, te vienes conmigo como asesor académico. Se empezó a abandonar el programa por eso, por ascensos, ¿no? Otros se fueron de supervisores y así, ¿no? Pero los pocos que quedaron, uno entre ellos que es supervisor de una zona indígena del Estado de México, la zona Otomí, incluso iba a Guadalajara con Mónica un día a la semana porque era el seminario que tomaba con Mónica. O sea, yo creo que en términos de vida personal, el programa los impactó al grado de hacerles sentir la necesidad de seguir en esta formación. Ujú. Y, y bueno, retomando esta parte ya de la divulgación que nos has comentado de filosofía para niños, ahí me habías comentado en el chat que también estuviste de presidente de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Ujú. Al tener ese cargo, ¿cuáles fueron los retos? Ok, en el momento, bueno, estaba Mónica coordinando esto cuando empezamos a desarrollar los congresos. Y digamos que el reto fundamental era tratar de vincular las universidades con escuelas de filosofía y con el programa, para que los profesores tuvieran como diferentes opciones en diferentes estados, ¿no? Creo que uno de los impactos, pero bueno, tiene razón de ser, se dio en la Michoacana. Ahí desarrollamos un congreso, pero ahí estaba Socorro, me parece, que ya trabajaba el proyecto y lo siguió trabajando después más sistemáticamente, ¿no? La veracruzana también, pero ahí sí no supe si se siguió o no se siguió. Pero bueno, el reto principal era ese, vincular las facultades de filosofía con el programa, con los profesores de educación básica, ¿no? Creo que en alguna medida se logró porque en los siguientes congresos teníamos profesores de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato, de preparatoria y de licenciatura en el campo de la filosofía. Ya en estos congresos, ya fue una cosa bastante interesante ver el nivel de discusión, ¿no? Pero digamos que el impacto que más se va a notar un poco después es sobre el bachillerato tecnológico. Recuerda que el bachillerato tecnológico pierde el campo de la filosofía en alguna de las reformas. Y me parece que al final, con Calderón, según recuerdo, regresó filosofía al bachillerato tecnológico. Y en ese bachillerato tecnológico se nos convoca a Tere, a mí y a Mónica, me parece, y a Eugenio, para poder empezar a capacitar a los profesores en el programa de filosofía para niños y modificar incluso planes y programas, ¿no? Entonces, digamos que se conectan muchas cosas, ¿no? Se conecta la formación de profesores de primaria, se conecta que los niños que salen de primaria van a otro nivel, se conecta que el mismo reto que como presidente de la federación dije, hay que vincular, se empezó a vincular más allá de lo que esperábamos. Yo lo único que esperaba era, espero que las facultades de filosofía abran sus opciones y abran un programa de filosofía para niños que permita que los profesores se eduquen ahí, ¿no? Hasta ahí. Pero después esto empezó a irse más allá hasta llegar a transformar los planes y programas de los bachilleratos tecnológicos, ¿no? Y fue una transformación radical como no tienes idea. Qué interesante esos aportes que se han hecho. Y bueno, ahora centrándonos en los libros que has publicado, yo estaba investigando y encontré algunos, ya nos comentas si hay más, pero uno de ellos es La filosofía en el aula, Sí. apuntes desde la filosofía para niños. ¿Nos podrías comentar sobre ese libro? Claro, digamos que intenta un poco siguiendo la huella de Eugenio, aunque Eugenio tiene un tratamiento diferente de filosofía para niños, de pronto pueden empatar, ¿no? Entonces, había un problema que se estaba debatiendo mucho en ese momento sobre, ¿cómo le llamamos? ¿Comunidad de investigación? ¿Comunidad de diálogo? Eugenio decía que investigación no, porque implicaba la categoría de research en inglés,
y eso es como laboratorio, otra cosa, ¿no? Y entonces, diálogo, ¿no? Pero de pronto, investigación en términos de laboratorio antecede el diálogo al laboratorio, ¿no? O sea, no, quedan cosas, y esa es una primera discusión que habría en este libro. Otra discusión que abro en este libro es el tema de las habilidades de pensamiento, que si tú recuerdas, Littman, Sharp, Splitter, ponen incluso un stock de habilidades de pensamiento, ¿no? Y yo decía, pero estas habilidades de pensamiento uno tiene que cobijarlas con preguntas, porque había una serie de preguntas para iniciar la discusión, para desarrollar la discusión y para terminar la discusión, que eran como las preguntas estándar, ¿no? Pero yo decía, pero además de estas preguntas estándar, necesitamos ver que cada habilidad de pensamiento tenga preguntas que permita que los niños vayan pensando esa habilidad en específico, ¿no? Y ese es otro capítulo que se abre en el libro. Cómo preguntar para que cada habilidad pueda irse pensando por los niños, ¿no? Como por ejemplo esta pregunta de generar mundos nuevos, ¿no? ¿Te parece que el mundo donde vives es un mundo que te gusta? Si no te gusta, ¿qué podrías hacer para cambiarlo? ¿Cómo te imaginas que podría ser un mundo más bello donde tú te sientas más cómodo? Estas preguntas apuntan a esa habilidad y cada habilidad de pensamiento va con sus preguntas. Ese es otro. Y ahí meto también un proyecto de filosofía de las matemáticas que nos tocó trabajar con Tere de la Garza, con una profesora canadiense, en este momento se me fue el nombre, que fue la que originó este proyecto y lo trabajamos en el Estado de México. Entonces lo presento también como otro capítulo. Y el capítulo que presento también es el de lógica, que articulamos en la prepa de la UAM siguiendo a Aristeo Telles, siguiendo mucho de Aristeo Telles, ¿no? Y este programa lo presenté en el Congreso Internacional de Lógica y Teoría de la Argumentación, me parece, en Michoacán. Ahí estuvo Axel Barceló, lógico. Ahí estuvo Raimundo Morado, lógico. Y de pronto me sentí como interpelado por ambos lados, ¿no? Raimundo diciendo, a ver, espérame, pero ¿cómo Aristeo Telles, ¿no? Pero le entró la espinita a Raimundo Morado, que es un lógico de alto nivel, ¿no? Axel diciendo, pues es que eso es lo que tendríamos que pensar para los bachilleratos, porque lo que hacemos nosotros es una lógica que tiene que ver con formalismo, simbolismos, casi matematizable, pero los chavos de prepa lo que quieren es más vivencialidad, ¿no? Más existencia cuestionada, ¿no? Total que pasó, digamos que el programa fue en parte cuestionado, en parte alabado, ¿no? Por decir una palabra, ¿no? Aceptado, en parte aceptado, ¿no? Pero al final Raimundo Morado me llama y me dice, ¿y qué has hecho con este programa en términos de apoyo para los maestros? Había un libro que publicó la UAM en 2 ediciones, y ese libro contenía un desarrollo que partía de Aristóteles, pero iba más allá hasta llegar a esta lógica matemática, lógica proposicional, con algunos elementos ya que yo había tomado de la UAM y de la UNAM, ¿no? De lógica, pero siguiendo la naturaleza dialógica de este campo de la lógica, ¿no? Y entonces Raimundo Morado empezó a revisar y no le pareció mala idea, pero años después, como 2 años después, me llama y me dice, ando en Moncler State platicando con los autores de ese programa y no sé qué sacó, pero después estuvo en Querétaro Raimundo Morado presentando un proyecto de lógica modal basada en elaboraciones que él hizo de cuentos. Creo que tomó a Abelardo y Eloísa uno de sus cuentos para desarrollar esta lógica modal, ¿no? Y dijo, pues así es como se tiene que hacer lógica, incluso en las universidades, ¿no? Entonces ha tenido como muchos impactos por acá y por allá de mucha naturaleza, ¿no? Se me invita a asistir al Instituto de Investigaciones Filosóficas para presentar todo esto, pero por alguna razón siempre se me cruzaban tiempos y no pude ir. Pero ahí estaba uno de los
cuates que estuvo conmigo en la UAM y que ya estaba coordinando lo de los bachilleratos tecnológicos y a partir de ahí se narra otra historia. Creo que por ahí va la cosa. Muy bien. Otro de los libros que tengo aquí, que es el de Pensamiento Crítico Escolar, Sí, un intersticio para el extravío del pensar. sí. ¿Podrías comentar sobre él? Claro. Bueno, es que tiene una tesis muy fuerte este libro, ¿no? La tesis es que no todos pensamos y solo pensamos cuando nos vemos interpelados, cuestionados, incluso violentados, ¿no? Y ahí es cuando decimos, a ver, espérame, ¿por qué? ¿No? Y el por qué empieza uno a pensar, ¿no? Eso es como algo que está ahí. Sobre esa base se discute un libro que es de Nickerson sobre el desarrollo del pensamiento, una cosa así, y se discute la idea de que no se puede enseñar a pensar, ¿no? Esa es la tesis básica. Entonces, no se puede enseñar a pensar porque para pensar no hay que estar en un lugar cómodo, bla, bla, donde se desarrollen inferencias y todo eso como si llegaran del cielo y uno se pusiera a trabajar las inferencias, ¿no? Y entonces lo que digo es, a ver, esto tiene que ver con preguntar, ¿no? Para Gadamer no hay una forma de aprender a preguntar salvo que estés en un espacio donde las preguntas están girando todo el tiempo, ¿no? Esto ya me acercó otra vez a Filosofía para Niños. Y ahí desarrollo este proyecto de hacer ver que Filosofía para Niños es el espacio donde se puede eh, enseñar a pensar críticamente, porque ahí hay, digamos que, criterios, ahí hay normas que uno tiene que empezar a someter a cuestionamiento para desplegar este pensamiento crítico, ¿no? Esa es un poco la idea de la introducción, el capítulo que hice y el epílogo que aparece al final, ¿no? Como ahí digo, bueno, si pensar críticamente consiste en cuestionar, voy a cuestionarme y a cuestionar a los que publican en este libro los artículos. Esa es la idea del libro. Pero entonces, al final dice una cosa, quienes busquen recetas para pensar solo están buscando la obsesión personal de dejar de pensar. Es como la conclusión del libro. Bueno, también aquí tengo otro de tus libros, bueno, más bien el título de otro de tus libros, Los sujetos de la educación, perspectiva filosófica. ¿También va enfocado a filosofía para niños? A algunas partes, fíjate, intentaba como, en ese libro en particular, intentaba hacer ver como la cercanía de la reflexión filosófica en la práctica docente. Entonces, los sujetos de la educación es el profesor, son los niños, ¿no? Y sobre esa base meto algunos capítulos de filosofía de la infancia, hermenéutica de la niñez sobre todo, siguiendo un poco la idea de David Kennedy en Estados Unidos, que desarrolló mucho este tema de hermenéutica de la niñez con otros autores, ¿no? Entonces, a partir de hermenéutica de la niñez me posiciono en la idea, claro, ha madurado mucho esta idea, en la idea de que la infancia tiene una perspectiva epistemológica que le es muy particular, ¿no? Incluso aquí habría que pensar en una epistemología situacionista, de un sujeto que dada su, em, ¿cómo decirlo? Dada su existencia particular, como la infancia, tiene una forma de pensar que no entendemos, ¿no? Que no entendemos, ¿no? Fíjate, eso me llevó a una serie de cosas que se publican en Chile sobre la epistemología de la infancia, y ahí dejé esta idea de que los niños tienen una forma de pensar diferente. Después, en este año, justo en este año, me dicen, a ver, pero necesitamos continuar con esta discusión de la epistemología de la infancia. Necesitamos que nos mandes un escrito sobre las preguntas de los niños, ¿no? Sobre las preguntas de los niños. Va, es lo que estaba pensando en ese momento, ¿no? Que tiene que ver con este libro de los sujetos de la educación y la infancia y la hermenéutica de la niñez. Em, Alguien rescató mucho de la pedagógica de Hidalgo y publicó varios textos en Milenio, creo, citándome como quien había generado esta propuesta, porque en algún momento estuve también en la UPN de Hidalgo, ¿no? Y entonces, volviendo a esta petición este año,
cuando me dicen sobre las preguntas, dije, entonces tengo que escribir sobre a dónde van de dónde vienen las preguntas de los niños y a dónde van las respuestas, ¿no? Y entonces llegué al concepto de inutilidad de las preguntas de los niños. ¿Por qué? Porque uno como adulto piensa que cuando un niño pregunta, pide una respuesta. Si esa fuera la lógica, las preguntas de los niños tendrían utilidad, ¿no? Servirían para hacerse de información. Pero lo que anotaba en el artículo del libro anterior, lo publica la Universidad de La Serena, Chile, es que la capacidad de maravillarse del niño consiste en estarse preguntando, preguntando, preguntando. Cuando encuentra la respuesta, se acaba eso maravilloso y el niño dice, bueno, sigue jugando con otra cosa, ¿no? Es como cuando el niño se queda frente a la lavadora que está y el adulto le dice, no pierdas el tiempo. No, no está perdiendo el tiempo. Está haciéndose preguntas y más preguntas y más preguntas y más preguntas. Entonces, ¿cuál es la inutilidad de las preguntas? Que el niño sigue un bucle de pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, ¿no? Y luego tú dices, a ver, pero los grandes metodólogos dicen que una buena pregunta, que un buen avance de la investigación es cuando se tiene una buena pregunta, pero para que se tenga una buena pregunta tienes que hacer miles de preguntas, ¿no? Entonces, la inutilidad de las preguntas de los niños, que los niños tengan este espacio de hacerse pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, cuando llegan al campo de la investigación saben el camino, ¿no? De otro modo, no sé, van a pasar cosas interesantes como pensar que la primera pregunta es tu proyecto de investigación, cuando tu proyecto de investigación requiere de muchas preguntas, hasta que dices, ah, esta es la pregunta que busco. Es un poco como los niños, ¿eh? Entonces, esta idea de la inutilidad de las preguntas termina diciendo, esta inutilidad es lo más útil que se le puede dar a un niño. Pero viene de acá, de este libro, viene de este libro, de Hermenéutica de la Niñez, toda esta discusión que te estoy comentando ahora. Y bueno, ¿qué otros proyectos nos quieres comentar? ¿Artículos, otros libros? No. Bueno, es que uno de los últimos artículos que apenas hace 2 días eh, estoy haciendo estancias de investigación en la Universidad del Mar Egeo, que abarca las islas griegas. Lesbos es donde está la rectoría, pero Rodos, acuérdate del gigante de Rodos, ¿no? Tan famoso que siempre nos cuentan en la historia. Rodos es donde está un programa que se llama Filosofía Práctica y Aplicada. Una profesora que está trabajando mucho todo lo que tenga que ver con filosofía práctica y aplicada. Y una de las cosas que trabaja es filosofía para niños, ¿no? Ariel Kisel, no sé si lo ubicas, Ariel Kisel, el que es o fue presidente del Consejo Internacional para la Investigación Filosófica con Niños. Ariel, ahí he estado con él como dos veces, ahí nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, una de las últimas publicaciones tiene que ver con el poder ético de los niños. Así se llama, ¿eh? El poder ético. Sí, el poder ético de los niños. 2 puntos. Cada mentira tiene su caso, ¿no? Y es un artículo que me gustó porque voy narrando una especie de genealogía de cómo en el encuentro cotidiano de los niños con problemas vitales van forjando carácter moral, ¿no? Por eso el poder ético de los niños. Y forjando carácter moral tiene que ver con las discusiones de un niño que dice en este diálogo, que fue real, ¿eh? Fue parte de un trabajo con niños de 6º grado. Dice, no debemos mentir. A esa pregunta de, ¿podemos mentir? Él dice, no, no debemos nunca, ¿no? Y otro niño le dice, pero ¿quién te dijo eso? Dice el niño, mi papá dijo que nunca debemos mentir. Y le dice, pero si mi papá lo vio el otro día tomando y había hablado a la fábrica que estaba enfermo, no mintió. Dice, y sigue la discusión con esto de si debes mentir o no debes mentir, ¿no? Y los niños van viendo cómo mentir es un acto delicado, pero que a veces tiene sentido vital, existencial, ¿no? Y un niño con toda esta discusión y con esta idea de
este sentido que te da, este empoderamiento incluso que te da, porque también aparece esta idea de qué pasa cuando mientes para no dañar y dañas. ¿Qué pasa cuando mientes intentando dañar y no dañas? ¿Y qué pasa cuando... Es las tres cabezas del gigante de Lisa, también ahí apareció, ¿no? Y entonces un niño dice, pero entonces cada mentira tiene su caso. Dije, wow, cerramos la sesión, ¿no? Es un artículo que explora todo esto, esta genealogía me pareció muy interesante. Se publica próximamente, solo dice ahí, próximamente se publicará, ¿no? Em, digamos que es como lo último que tengo ahorita pensado. Hay otras cosas, pero ya son eh, otros proyectos, digámoslo así. Pues vamos a estar al pendiente de ese artículo que ya me llamó mucho la atención. Y bueno, Sí, ya y ahorita lo que comentabas, de hecho, era la siguiente pregunta: ¿cuáles son esas metas, esos nuevos proyectos, esos pero nuevos retos? si me permites, apenas en abril de ese año, estuve en un seminario ahí mismo en Rodos, internacional sobre de maestría y doctorado en educación. Entonces ahí tuve que presentar siempre tienes que presentar un paper, ¿no? Y ese paper es sobre metodología en filosofía de la educación, ¿no? Y entonces ahí meto varias ideas que tienen que ver con la escritura, cómo te cambia la escritura, cómo cambias al escribir, que tiene que ver con cómo eso implica una posición de sujeto con una metodología y cuál es la metodología y qué implicaciones tiene esta metodología para la práctica de los profesores, ¿no? Por ejemplo. Y ahí metí una distinción que me llamó, que al final dije, pues, estuvo interesante la distinción. La distinción es básica. Si tú piensas en términos dialécticos, tienes que pensar que cada situación que viven los niños tiene una explicación en el contexto, ¿no? Y entonces, a partir de ahí dije, y entonces tienen que pensar que no hay niños problema, ¿no? Sino niños que tienen problemas. Y esa diferencia es fundamental. Porque si tú tienes la idea de que hay niños problemáticos, lo que sigues es el psicólogo, ¿no? Digo, no está mal el psicólogo, no niego que haya necesidad de psicólogos, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero pensar así es ir al psicólogo, es ir al psiquiatra, es ir a la clasificación, es ir a la categorización, y es como sitiar la existencia de los niños, sitiarla, literalmente, ¿no? Pero si piensas que los niños son así porque tienen problemas, entonces eres capaz de entender cuáles son esos problemas. Y entendiendo la lógica de estos problemas, puedes entender conductas y a partir de ahí dialogar con los niños, ¿no? Esa fue la aportación que hice ahí. Eso es algo que va a publicar, supongo, pero todavía eh, va a tener un poco de tiempo, ¿no? Esa es como la parte final de los proyectos y de pronto digo, ay, como que necesito ver qué voy a hacer porque ya me estoy como quedando, ¿no? Y bueno, de hecho, próximamente va a estar este congreso de la Asociación Norteamericana de las Comunidades de Indagación o Investigación. Y ahí vas a presentar también un proyecto. ¿De qué se trata? Em, hace 2022, me parece, estábamos todavía en pandemia, pero ya como saliendo, me dijeron si podía participar con un grupo de profesores para elaborar un proyecto doctoral sobre estudios para la paz, ¿no? Y entonces yo dije, pues está bien, va, ¿no? Empezamos a trabajar este proyecto, empecé a darle un giro que tenía que ver con la investigación en estudios para la paz, no con procesos de intervención para pacificar, sino con investigaciones, ¿no? Que es una cosa muy diferente. Quedó al final, se echó a andar y ya empezábamos como a salir. Se dieron los primeros seminarios, epistemología de los estudios para la paz, trabajo conceptual sobre estudios para la paz, ¿no? Pero este proyecto, digamos que tenía un antecedente, la maestría en ciencias de la paz. Joan Galtung es el creador de este campo. Y la maestría está fundamentada en Galtung, ¿no? Todo Galtung se lo leyeron en la maestría
para entender la maestría en Ciencias de la Paz. Entonces, algunos de estos estudiantes llegan al doctorado, otros vienen de fuera, ¿no? Cuando empecé a trabajar aspectos que tenían que ver con el poder, la violencia, sobre todo el poder y la violencia, traté de hacer entender que el poder y la violencia tienen un lado amable, ¿no? Vi un Chulhan, me parece, que trabaja el poder no solamente como aquello que invade al sujeto y ¿no? Lo captura, sino también como un ordenador. O sea, si no hay poder, no hay orden, ¿no? Entonces, intentaba buscar otros mecanismos diferentes a Galton, ¿no? Pero los galtunianos, los estudiantes que venían de la maestría, siempre atacando, ¿no? Es que, ¿cómo violencia? Si estamos en estudios para la paz, doctor, espérese. Paciencia, ténganme paciencia, vamos a llegar, ¿no? Y de pronto pasé a la discusión con Derrida, y Derrida siguiendo a Levinas, ¿no? Entonces, para Derrida, no es cierto que la violencia sea primero, como piensa Galton, porque Galton dice, ahí donde queremos la paz porque hay una violencia. Y entonces la violencia tiene que solucionarse por medios pacíficos. Y entonces alcanzamos la paz, dice Galton. Y entonces todo el mundo decía, pues es que tenemos que buscar cómo solucionar la violencia de modo pacífico, de modo que alcancemos la paz. Derrida dice, siguiendo a Levinas, lo primero no es la violencia, sino la paz. ¿Por qué? Claro, tiene que ver con cómo frente al otro, Levinas, frente al otro, al ver el rostro, te hace responsable de él, ¿no? Y si te haces responsable de él, lo cobijas, le das hospitalidad, termina esa hostilidad haciéndolo algo hospitalario. Ajá. Y entonces, el principio que pone Derrida, de que no es la violencia lo que está primero, sino la paz, empezó como que a crear mucha crisis, sobre todo los galtunianos, ¿no? Como que se resistían, ¿no? Pero entonces, objeción número uno a lo que Derrida dice y que yo dije, este es otro proyecto. Acuérdate que está el concepto de paz de Galton, luego Muñoz con la paz ay, se me olvida el nombre, pero es un como hacer ver que la paz no es permanente ni para siempre, sino es como por procesos, ¿no? Se me olvida el nombre, como pone su proyecto. Y el tercero que yo decía, la paz es primero, es el tercer paradigma que vamos a tener estudios para la paz, ¿no? Objeción, dice un estudiante. Le recordamos que hasta Darwin ha dicho que las especies sobreviven por la lucha con el medio. ¿Hay violencia o no hay violencia? ¿No? Bueno, pues entonces vámonos a la nueva biología, ¿no? Y la nueva biología lo que dice es, no, no se trata de que haya violencia para que sobreviva el más apto. Se trata de una distribución de cosas que permite que la especie vaya floreciendo. Pero son distribución como de tareas, como de cosas con el medio que permiten que la especie florezca, ¿no? No hay violencia entonces, la biología, ¿no? Eso es lo que voy a presentar. A mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Sobre todo porque hasta las escuelas, no sé, en Zacatecas, o no sé dónde, en Zacatecas vives, ¿no? Ok. Aquí en el estado hay mucho de género, proyectos para la paz, eh, convivencia pacífica, y muchos de los proyectos para la paz empiezan viendo la violencia, que no hay, ¿no? Pero acuérdate de la hipótesis que se autocumple. Si tú ves violencia, violencia habrá, ¿no? Entonces trato de entender las cosas de otro modo, pero bueno, hasta ahí, esa es como la parte final. Bueno, pues vamos a estar entusiasmados por ver esa conferencia en unas, que ya 2 semanas, ¿verdad? Para Dos que dé semanas y tal. estamos allá. Perfecto. Pues vamos cerrando la entrevista con la siguiente pregunta. ¿Para ti qué es filosofía para niños? Como yo lo percibo, filosofía para niños es un campo de la filosofía.
con la misma dignidad y valor que filosofía de la ciencia. Acuérdate que yo me formé ahí, porque filosofía de la ciencia tiene sus temas, sus campos, sus autores, sus perspectivas. Pues filosofía para niños también, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo que hace Walter, y Walter mete cosas muy interesantes que dan otra fisonomía, ¿no? Pienso en Angélica Sátiro, que mete otros elementos y da otra fisonomía. Pienso un poco en Sumiacher, David, que articula filosofía para niños con cafés filosóficos, con esto de las entrevistas, se me olvida el nombre. em, bueno, y de pronto filosofía para Consultoría, niños, perdón, consultoría filosófica. filosófica, ¿no? Y de pronto filosofía para niños aparece como en este campo de las prácticas filosóficas, ¿no? Fíjate que ahí escribí un artículo que espero pueda salir en algún momento, porque de pronto práctica filosófica pareciera ser que es lo menos conceptual que puede haber, ¿no? Por eso diríamos práctica filosófica, a diferencia de teoría filosófica. Y yo lo que decía en ese artículo es, a ver, pongamos atención, porque práctica filosófica es una práctica conceptual, ¿no? Entonces, quienes trabajan conceptos, la teoría pura, están haciendo una práctica filosófica. Quienes trabajan la práctica filosófica usan conceptos y están en el mismo nivel que los que teorizan, ¿no? Entonces trato de igualar ahí en este artículo, digamos, el campo de la filosofía como uno solo, no tanto como que hay un lado teórico y un lado práctico, sino que ambos son del mismo nivel. No, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y muchas felicidades por esa trayectoria profesional. Gracias, Axel. Faltó mucho hablar de filosofía en el bachillerato tecnológico, porque tiempo después nos llegaron profesores de varias universidades, de la UAM, de la Veracruzana, de la UNAM. Ujú. En algún momento se dijo que filosofía para niños aquí es lo que va a regir el Ujú. currículum del bachillerato tecnológico. Y los profesores se van a los diferentes estados y regresan, profesores universitarios, Mm, regresan y dicen, es que los profesores piden temas, ¿no? mm. Entonces ahí debatimos como un tema. Lo que queremos es poner problemas vitales de los adolescentes para que a partir de los problemas vitales el profesor sea capaz de abordar dialógicamente desde la filosofía esos problemas vitales. No sé qué pasó, hasta ahí yo lo dejé. Eso, lo que mencionas, está relacionado con ese proyecto de 18 para los 18. Es una parte de 18 para los 18. Ahí Ah, también transformamos la cosa. sí, como que ahorita me estaba acordando porque Tere me mandó el documento y ahorita me estaba acordando que leí tu nombre también ahí. Sí, 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 ahí trabajé el APANDO, creo. Ah, bueno. Ya con lo que me comentas, pues nuevamente te vamos a volver a invitar para seguir dialogando ahora sobre ese apartado que nos falta. Claro que sí, con todo gusto. Será un placer, Axel. Muy bien. Ya para ir cerrando, no sé si nos quieras compartir alguna red social, alguna página web para poder ver esos artículos tuyos o seguir tus proyectos. Pues solo mi página de Facebook, que a veces pongo algunas cosas ahí, es mi nombre completo. Ah, muy bien. Ahí Entonces, en está, la descripción de la entrevista, pues voy a poner. por favor. Ujú. No, pues muchísimas gracias nuevamente. A ti, Axel, y te felicito por este proyecto interesante que me parece que está haciendo falta. De pronto me parece que como que nos perdimos un poco y como que cada quien anda en rollos diferentes, ¿no? Qué bueno que estás como aglutinando la cosa. Te felicito por eso. Ah, pues muchas gracias. Esas palabras ayudan a continuar con este proyecto. Bien. Gracias, Axel. Pasa